Un abrazo, hermano querido, saludos y bendiciones. Según he estado escuchando en las redes sociales, muchos criterios compartidos. Algunos no concuerdan, pero son la minoría. Y sabemos que, bueno, este mundo está lleno de personas que solamente son felices solamente con llevar la contraria a los demás. Pero bueno, cada cual según su responsabilidad, cada cual dará cuentas. Pero hay un sentir general dentro del pueblo de Cristo, dentro del pueblo de Dios, de los que creemos en Dios, de que los tiempos se están acabando, de que los tiempos están, las profecías que hablan del fin del mundo, que no son para tener miedo, son para simplemente para exhortarnos a dejar el pecado y a dejar la mala vida. Cada día estamos más convencidos que está llegando el momento de que, como dice la profecía, suenen las trompetas y caiga el juicio de Dios sobre las naciones, sobre el mundo. A muchas personas no les gusta que le hablemos de estas cosas porque para muchos nosotros somos los que traemos condenación, nosotros somos los que traemos juicio, nosotros somos los que criticamos, nosotros somos los que hablamos mal, nosotros somos los que atacamos, los que condenamos, somos los malos de la película. Por tanto y demás también, entonces Dios viene siendo el malo de la película, porque de cierto estamos hablando es de parte de Dios. Dios dice que le dijo a sus discípulos que fuéramos por el mundo, que fueran por el mundo y predicaran el evangelio, y todo el que creyera el evangelio fuera bautizado para salvación y vida eterna. Y eso es simplemente lo que estamos tratando de hacer. Un grupo de personas que hemos tomado conciencia de lo que estábamos haciendo en el mundo, de lo mal que estábamos viviendo, del pecado en el que estábamos viviendo, y simplemente queremos hacer un cambio en nuestras vidas. Cuando llegamos a Cristo, muchos de nosotros llegamos, la mayoría, llegan a Cristo, conocen a Dios, sin el afán de querer hacer nada por los demás. Te lo digo por experiencia propia. Cuando yo llegué a Dios, solamente quería conocer qué tal ese Dios del que las personas hablaban. Quería leer un poquito la Biblia, buscar un poco de Dios. A ver qué era lo que qué ofrece Dios, porque hay muchas personas que están siguiéndolo. O sea, tantos pies, tantas mentes, tantos pensamientos no pueden estar equivocados. Y bueno, ciertamente Dios me fue mostrando poco a poco, a través de su palabra y a través de las vivencias mías, de lo que he podido experimentar, que Él es el único y verdadero Dios, que Él es el soberano, el que reina y que reinará por los siglos de los siglos, y que lo que quiere simplemente es que tú lo ames, que tú te arrepientas de tu pecado y que tú vuelvas a su regazo, porque al final tú eres creación de Dios. Todos somos creación. Hay personas que dicen, no, que yo soy hijo de Dios. No. Todos somos creación de Dios. Más, dice su palabra, a los que creyeron en su palabra, a los que lo amaron, a los que se apartaron del pecado, a los que lo siguen, a esos Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. A esos, a los que siguen a Dios, a los que lo aman. Entonces no digas por allí, hay muchas personas, que yo también soy un hijo de Dios. No. Hijo es cuando amas. No puede ser hijo si hace lo malo. Acuérdate que dice Dios que el que dice me conoce y el tal no cumple mis mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Y recuérdate que la verdad es Cristo. Y a través de Cristo es la única manera de alcanzar salvación. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie vendrá al Padre si no es por mí. O sea, si no tienes la verdad, no tienes a Cristo. Y si no tienes a Cristo, no tienes salvación. La condena existe. Lo malo existe. ¿Por qué Dios no lo erradicó? Plan perfecto. Plan de Dios. ¿Por qué? Porque era necesario que el hombre conociera el mal para hoy saber la gloria, la bendición de conocer las dádivas de Dios, las cosas maravillosas que ofrece Dios. Pero para ello tienes que conocer las dos posturas. Dios no te obliga, Dios te las muestra, y Él te dice, yo pongo el cielo y la tierra como testigo, pongo ante ti lo bueno y lo malo, la bendición y la maldición. Escoge tú lo bueno para que tus días se alarguen en la tierra y los de los tuyos, o sea, los días de los tuyos también, de tu familia.
No hay otra opción. Muchos quisiera, como dice Pablo, quisiera ser anatema, quisiera ser yo mismo anatema, quisiera yo mismo estar equivocado con lo que estoy diciendo, a fin de que los que están en el camino equivocado hoy no se perdieran. Pero te diré que hay muchos testigos a lo largo de los años, hay muchos testimonios, hay muchos procesos, hay mucha letra escrita, recogida en los libros de la grandeza de Dios, de su misericordia, de su amor y de lo desobediente y lo abominable que podemos llegar a ser los seres humanos. Dios te ama, Dios de tal manera, dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a Cristo, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente tienes que creer en Cristo, en que Jesucristo es el Señor, creerlo en tu corazón y que Dios lo levantó de los muertos, resucitó y está sentado a la diestra del Señor, del Padre. Entonces, hermano querido, vas a escuchar muchos tipos de mensajes en la calle, vas a escuchar muchas cosas, vas a sentir de repente odio hacia personas como yo que siguen insistiendo en que te arrepientas, en que busques de Dios. No hay otro camino a la salvación. Hay dos caminos, ciertamente hay dos caminos. Uno va a la perdición y es el que agarramos todos. Cuando empezamos a pensar, cuando agarramos un poquito de razonamiento, el mundo te empuja a la perdición, al pecado. Y hay dos caminos, ese de pecado y el que cuando conoces a Dios, que quiere que camines en santidad, que luches contra los deseos carnales, que te apartes de los vicios, que te apartes de las cosas malas. Que hoy, desgraciadamente, el mundo, las personas le llaman buenas a las cosas malas y a las cosas malas le llaman buenas. Entonces es una gran contradicción, pero está escrito que iba a ser así. Ciertamente los tiempos se están acortando más. Las profecías se cumplieron, todas están cumplidas. Falta un rapto, el rapto de la iglesia. Dice Dios en su palabra que por cuanto tú cuidaste la palabra de mi paciencia, o sea, tú aceptaste lo que yo te decía y te guardaste, cumpliste, te esforzaste en cuanto a las palabras, la palabra que dio Él para nosotros, los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas, por cuanto tú te guardaste y guardaste la palabra de mi paciencia, de la paciencia que ha tenido Dios con el mundo, dice, yo te guardaré de la prueba que ha de venir para los moradores de la tierra. Hay personas que no entienden estas cosas, hay personas que piensan que estamos metiendo miedo, hay personas que piensan que estamos locos, pero la Biblia dice, todo lo que ha dicho hasta ahora se ha cumplido. Todos los reinos que han existido están escritos en la Biblia, todos han caído por su propio peso. Dios lo sabía, Dios lo dijo, Dios está escrito. Falta un próximo reino y es el último, el reino del anticristo. Reinos que van contra Dios, porque el último verdadero reino va a ser el que va a gobernar de una vez por todas, va a ser el reino de Dios. Pero falta un último reino que es el reino del anticristo. Y este personaje va a luchar fuertemente contra los cristianos, van a ser perseguidos los cristianos, para que no sufran, para para Dios glorificarse, para Dios cumplir con la palabra, con esa promesa maravillosa que hizo, que de apartarnos, de sacarnos del medio, para que no recibamos esa persecución. Él dice que vendrá a la altura de las nubes. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estén vivos en ese momento, cristianos que crean, que amen a Dios, serán arrebatados. Sus cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos y serán arrebatados hacia el cielo para vivir para siempre con el Señor. Los que queden en la tierra
van a un proceso que se llama tribulación y gran tribulación. Ya comenzó, ya por allí están los primeros dolores de parto según la Biblia. Ya está la hambruna, ya está la guerra, rumores de guerra, ya están las pestilencias, ya están las enfermedades, ya está la apostasía, ya está todo previsto, todo está ya encaminadito. ¿Qué pasa? Tú pudieras decir de repente, ¿no? Es que siempre han habido, sí, ciertamente siempre ha habido guerra, enfermedades, pero hay una serie de factores, que ya lo dije en un video anterior, una serie de factores que hoy están, que hoy existen, que no existían hace 50 años, hace 100 años atrás. Cuando la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que fueron una de las guerras más grandes, que pudiera haber sido una señal de fin, no había, por ejemplo, internet, la televisión, todas estas cosas, estos medios de comunicación no estaban tan sofisticados como ahorita para que se cumplan profecías como aquella de que los dos testigos del Apocalipsis, cuando el anticristo los mate, cuando la bestia los mate, van a ser exhibidos en la plaza en Jerusalén y todo ojo le verá. Toda lengua, toda nación verán ese suceso. O sea, para que eso sucediera tenía que existir algo, la tecnología, tenía que existir internet o la televisión, como que hoy es en directo, televisión en directo, en vivo, para que esto pudiera ser público. Bueno, hoy existe. Hace muchos años atrás no existía. Hoy existe, las condiciones están dadas. Hay otra profecía que Cristo dijo: de la higuera aprender la parábola cuando vea sus ramas reverdecidas. La higuera es Israel. De cierto os digo que esta generación que vea el reverdecimiento de Israel no pasará hasta que no sucedan todas las cosas que están escritas. Bueno, Israel fue destruido en el año 70 después de Cristo por los romanos y fueron esparcidos por las naciones, los israelitas. Israel vuelve a ser nación en el año 1948 y se conforma como tal un gobierno israelita en el año 1949. Dice la palabra de Dios que una generación dura 80 años, lo más robusto. O sea, hoy Israel, la higuera, tiene 73 años de que reverdeció, de que fue nuevamente conformada una nación, constituida una nación. Faltan 7 años de tribulación que va a ser de tratamiento con el pueblo de Israel, que son los 7 años de tribulación. Y después viene el fin de esta tierra y de este cielo. Dice que el Señor hará tierra nueva y cielo nuevo para reinar por un milenio en la tierra. Pero esto que tú conoces hoy como lo conoces, esto desbaratado como lo hemos desbaratado nosotros, esto va a dejar de existir así. Serán conmovidas las potencias de los cielos, serán conmovidas las montañas, los montes, los mares. Eso va a ser un desastre. Van a caer unos meteoritos, unos asteroides, está dicho en la Biblia. Ve un poquito de noticias para que veas que ya la NASA y ya la ciencia está hablando de estos asteroides que están amenazando el planeta. Incluso están haciendo un programa allí para enviar un satélite que impacte contra uno de los grandísimos asteroides que viene a chocar contra la Tierra para que a ver si lo pueden desviar. Pues no lo van a desviar. Este va a pegar contra la Tierra y va a ser un caos. Pero la única forma, hay una forma de escapar, no es inevitable, no es un mal inevitable. Hay una sola forma de escapar y es si tú eres capaz de amar a Cristo, de buscarlo. Y serás quitado del medio para que no sufras la prueba que va a sufrir la humanidad por desobediente, porque Él te está diciendo cuál es el camino, pero tú no lo quieres aceptar. Nosotros no lo queremos aceptar, yo lo acepté. Pero bueno, generalizo para que no te sientas señalado. Cristo es el camino, la verdad y la vida, Él es la salvación. Nadie llegará al Padre si no es por Él. Esa es la única opción que tienes para poder trascender. Si no, vas a ser condenado. Cristo te ama, Dios te ama, dio la vida por ti en la cruz del Calvario. Ya Él lo hizo, no es necesario que lo vuelva a hacer, no lo va a volver a hacer. Solamente tienes que aceptarlo. Dios te bendiga grandemente. Trata de estar del lado correcto de la balanza.